Pues son las 7 en punto. Ya hay 11 personas conectadas. Esto de conectarnos en directo por Facebook es hoy la primera vez que lo hacemos y es algo que también viene derivado de toda la situación que estamos viviendo, ¿no, Mati? De esto de que ha irrumpido en nuestras vidas las nuevas tecnologías. Sí, bueno, la verdad es que desde el tema COVID, pues hemos tenido, bueno, primero vivimos el confinamiento, que eso supuso cerrar las puertas de Carena, supuso cambiar la forma de hacer terapia, adaptarse a las videoconferencias, etcétera, etcétera, para hablar con los pacientes. Y continuando con pues estamos ahora profundizando un poquito más en estas cuestiones. Como todavía continúa el, el alto periodo este de contagio que tenemos y sobre todo en Valencia, pues hemos decidido profundizar un poco más en estas nuevas tecnologías y darnos a conocer, aprovechar y darnos a conocer, bueno, pues más, un poquito más al público, interactuar. Hola, Josefina, se acaba de añadir también. No sé si se oye. ¿Cómo? Pregunta si se oye bien. Mati pregunta si la oís bien. Es que tiene fallos en la cobertura y se le para a veces se le bloquea a veces la pantalla. Decidme por el chat si la oís bien. Yo me voy a poner los auriculares para evitar. Sonidos que se me había pasado. Pepa dice que sí, que se te oye bien. ¿Vale, Mati? Vale, entonces bien. Vale, perfecto. Era pues... Para quien no nos conocéis, nos presentamos. Somos, bueno, yo os presento a Mati Saurí, que es presidenta de Carena. Carena es una organización sin ánimo de lucro que se creó en el año 1996. Mati, y para todas las compañeras que estáis ahí presentes, que sepáis que este año hacemos 25 años, las bodas de plata. De manera que esta nueva forma de comunicarnos, que es a través de las redes sociales, que estamos descubriendo ahora, pues también nos va a permitir, bueno, y nos ha permitido hacer, por ejemplo, el mercadito este año, pero nos va a ayudar a poder celebrar también estos 25 años de otra manera. Entonces, yo soy Silvia Fernández, soy una de las psicólogas de la asociación y, bueno, soy de las primeras, por eso pues he cogido un poquito las riendas de este directo de Facebook. Y, en primer lugar, pues, bueno, el objetivo es que podamos ir hablando de cómo surgió Carena, cuál es el trabajo que Carena realiza en los diferentes hospitales, en la sede de Carena, cuáles son los profesionales que están en Carena, en fin, pero sobre todo que nos cuentes, Mati, desde el principio, ya que estamos contigo, por qué surge Carena y cuándo. Karen, he hecho unos apuntes. Me tengo que poner las gafas. Pero solo para orientarme. Yo he puesto una frase que creo que es bastante sugerente y es que Carena surge de la necesidad que crea la experiencia. Es decir, la experiencia de pasar por un diagnóstico de cáncer hace 25 años, bueno, hace más, porque hace 25 años se fundó Carena, pues el cáncer serían unos 2 años antes. Cuando te diagnostican un cáncer, vives una experiencia, ¿vale? Y esa experiencia en mi situación y en mi propia carne, que sentí la necesidad de crear una agrupación, una asociación, no sabíamos muy bien lo que era al principio, pero que pudiera ofrecer a la gente que pasaba por esta misma experiencia que yo, que pudiera ofrecer apoyo psicológico, que pudiera ofrecer acogimiento, que pudiera ofrecer
diría yo, como un abrazo sin necesidad de abrazarte. Es decir, que la gente se pueda sentir abrazada, acompañada, apoyada en todo el momento que dure ese proceso. Eso fue el inicio. Esto del abrazo que dices, Mati, tiene que ver con el cartel, porque el cartel habrá gente que dirá amor en el cuidado a pacientes con enfermedades. Habrá gente que se habrá sorprendido de este cartel, pero esto que dices del abrazo, imagino no, tiene que ver, ahora que lo has comentado, he pensado en el cartel este, amor en el cuidado a pacientes con enfermedades graves y sus familiares. ¿Por qué? ¿Por qué amor? Vamos a ver, porque desde el primer momento en que empezamos a movernos, ¿no? Cuando ya estábamos diagnosticadas, hablo en plural porque ahora luego escaré, que creamos un grupo con el Boca, se fue creando un grupo, ¿vale? Y entonces en este grupo hacíamos muchísimas cosas, pero había algo que nos unía mucho, y realmente era el amor. Entonces, ese amor que surgió y que yo he intentado que perdurara en Carena a lo largo de todos los años, y de hecho las psicólogas lo sabéis, que cada vez que viene una psicóloga a hacer una entrevista a Carena para ver si se queda o no se queda, y siempre yo le pido que se enamore de Carena, porque sin ese amor y sin ese enamoramiento, yo creo que no sería Carena lo que es hoy en día. Entonces, por eso hablo de amor. Y además me hace mucha gracia hablar de amor, porque yo tenía un amigo médico que, Carena, tenía un amigo médico y yo le hablaba de esto, de lo que yo estaba viviendo y del amor, y él me decía, por favor, Mati, ni se te ocurra poner eso en ninguna carta, en ningún director. Dice, eso del amor, déjalo de lado. Y yo lo dejé de lado, no lo decía públicamente, no lo decía en un escrito, lo decía en petit comité, se lo decía a las psicólogas que se enamorasen de Carena, pero yo lo sigo pidiendo así, y ahora ya lo digo. Ahora ya no te da vergüenza, o no te da miedo, ¿o qué es lo que te daba? No. ¿Miedo? Bueno, la verdad es que me daba, estamos hablando de hace muchos años, y las cosas han cambiado mucho, porque esto sería en el año, 93, 94, y esto era todo novedad. Esto era todo absolutamente novedad en sanidad y en oncología. Entonces, claro, tenía que presentar las cosas de una manera como muy asépticas, como muy científicas, como, ¿sabes? O sea, para que dejaran ejercer la psicología dentro de una unidad, etcétera, etcétera. Entonces, pues sí, era una época en que todo esto se veía con un poquito de malos ojos. Y ya lo sabes tú, Silvia, que a nosotras se nos acusó también hace tiempo, ¿no? ¿De qué? ¿De qué se nos acusó? ¿No? De la secta, porque hablábamos que hoy en día, fíjate tú el mindfulness, cómo va. Hablábamos de meditación en el año 96, 97, hablábamos de 98. Sí, ya, claro, bueno. Era como muy oriental, ¿no? Era como muy un poco así raro y de secta, y no se veía bien, no se veía bien, y teníamos que un poco pues jugar, ir ocultando cosas, ir diciendo otras, y así andábamos, sí. Has dicho que Carena surge de la experiencia por lo que es vivir esta experiencia de cáncer, pero ¿por qué surge? Sí. ¿Porque en el hospital no había atención o no? ¿Cómo era entonces? ¿Qué diferencias hay o ves tú entre aquella época y ahora? Que parece, nos reímos como diciendo, oye, parece que hace muchos años, pues sí, ya son 25. 25, son más. Sí, muchas diferencias. Bueno, más, claro, más desde vuestros diagnósticos.
muchísimas diferencias a mejor, hemos avanzado mucho a mejor, de lo cual me alegro profundísimamente, en serio, yo creo que hemos hecho camino, hemos abierto un camino. ¿Hablas a nivel de tratamientos psicológicos? Sí, hablo a nivel de tratamiento psicológico. Luego especificaremos ya más, que si en paliativos, que si no en paliativos, pero hablo de tratamiento psicológico. Yo creo que sí que hemos abierto un camino del que me siento muy orgullosa y que era un terreno no pisable, ¿no? En aquella época. También porque es importante que yo era enfermera. Lo digo era porque estoy jubilada. Entonces yo trabajaba en un hospital, en el clínico, y el hecho de diagnosticarme un cáncer para mí supuso salir de la zona de confort, que es el estar del lado de los que están cuidando, a pasar la barrera y ponerme en esa zona de disconfort donde están los que están enfermos. ¿De acuerdo? Entonces, esto fue, por un lado, a veces doloroso, pero por otro lado fue muy instructivo. Yo ahí aprendí mucho, muchísimo, porque yo veía como enferma aquellas cosas que no se hacían bien por parte de los médicos oncólogos o médicas oncólogas, de las enfermeras de oncología o del hospital en general de los profesionales de la salud, ¿vale? Ahí había, bueno, un vacío, un desierto, aquello era un desierto. Hoy en día hemos avanzado mucho y en fin, ya se habla mucho de noticias, del proceso en cómo informar, de tal. Entonces, todo aquello era exactamente, no existía, ¿vale? Mati, mira, perdona, di. No, que un detalle, o sea, que fue para mí fíjate, el detonante, yo diría, porque el primer oncólogo que a mí me ve era, pues, bueno, era un compañero del clínico, no éramos amigos, pero nos habíamos visto cruzando el patio para aquí y para allá. Y este fue el oncólogo que a mí me recibió. Es cierto que mi diagnóstico de entrada no tenía muy buena pinta y el miedo que este hombre me transmitió a mí, porque yo creo que él estaba más asustado que yo de tener que estar delante de mí diciéndome lo que me tenía que decir. El miedo que me transmitió fue tan grande que yo, al cabo de un tiempo, cuando ya pude reflexionar, llegué a la conclusión de que no puede un médico ni una enfermera o enfermero transmitir miedo a un paciente. Eso ya lo aprendí en los primeros días. Mati, eso es algo que desde el principio tú has querido que se trabajara desde Carena, impulsando mucha formación y llegando a poder trabajar con los profesionales sanitarios, cómo dar malas noticias, cómo comunicar, cómo relacionarse con los pacientes, cómo trabajar esa relación de comunicación terapéutica. Eso ha sido, tú lo sabes, una obsesión mía, que, bueno, hemos ido haciendo lo que hemos podido, porque sí que es verdad que hemos impartido cursos a través de la EBES, cursos vía Carena, cursos por los ayuntamientos, hemos peleado mucho desde dentro del hospital, cuando yo, por ejemplo, el periodo que yo trabajé en hospitalización domiciliaria y teníamos reuniones con oncología, era un tema que yo sacaba sin la prensa. Luego hemos intentado últimamente, y con el COVID se ha tenido que parar todo, ¿no? Ir más allá para ver si podíamos llegar a los profesores de la Universidad de Medicina, sobre todo de Medicina, también de Enfermería y también de trabajo social, para ver si podíamos ampliar ahí contenidos que tuvieran que ver
con la comunicación con el enfermo, con la importancia que tiene la buena comunicación con el enfermo, la confianza que se genera entre paciente y médico o enfermera, en fin, todas estas cuestiones, ¿no? Hemos estado muy encima en Carena y hemos hecho lo que hemos podido. A mí me hubiera gustado hacer más, ¿verdad? Pero Mati, es un terreno complicado. hay una persona que comenta en el chat que hay una página en blanco, no sé quién eres, el chat, o sea, el Facebook de esta persona se llama una página en blanco. Qué interesante hacerlo diferente y ver qué se necesitaba, me dice. Te lo digo para que lo sepas. Y también os comento a todas que si queréis hacer alguna pregunta en relación a todo lo que estamos hablando, a todas y a todos, pues comentaros por aquí, comentarnos lo que queráis. ¿Habrá cambiado todo esto de la comunicación en la relación paciente y profesionales, sí, ¿no, Mati? Con estos años de... Ha cambiado porque hay bastantes profesionales que tienen esta conciencia y que tienen esta formación. Digo bastantes, pero no lo suficientes. Eso está claro. Pero es un buen augurio, ¿no? El hecho de que cada vez pues esto se extienda más, ¿no? Hay mayor conciencia. Sí, y esa necesidad de formarse los profesionales para saber cómo tienen que entender, cómo se tienen que comunicar con el enfermo. Es que es lo que yo digo, eliges una profesión en la que vas a estar toda tu vida profesional tratando con enfermos. ¿Y cómo no, señoras y señores, en las facultades y en las universidades no se nos enseña este tipo de comunicación, de buen trato, de buena transmisión, etcétera, etcétera? Pues no se enseña. Y sigue sin enseñarse, excepto honradas excepciones, valga la redundancia. Es decir, está claro que también todo esta posibilidad de que la necesidad de cambio a nivel de la relación entre paciente y profesionales se produzca, va muy de la mano de vosotras, las personas que habéis vivido la enfermedad en primera persona. Sonia pregunta, Mati, ¿qué fue para ti lo peor de lo vivido como paciente de oncología? Bueno, lo peor. Hay peor y hay mejor, ¿eh? Hay de todo. Ya he dicho que una de las cosas más duras fue ponerme dentro del grupo del disconfort, que eran los enfermos, ¿no? Y ser tratada como una enferma, con lo cual era plenamente consciente de todos los déficits que caían sobre mí, ¿de acuerdo? O sea, me resultó muy dolorosa esa primera entrevista con el oncólogo en el que me transmitió mucho miedo y muy poca esperanza, o sea que prácticamente me anunciaba la muerte. Eso me resulta experiencia, porque mi experiencia no tiene por qué servir a una persona. Yo pasé mucho miedo pues porque a lo mejor al estar dentro del sistema de salud conocía más de cerca lo que era el cáncer y lo que era el cáncer en aquella época, que tampoco habían avanzado tanto los tratamientos como ahora, y entonces yo pasé muchísimo miedo. Eso de lo peor, el miedo del médico y el miedo en general que me daba la enfermedad y que me hacía plantearme que posiblemente yo me iba a morir, ¿no? Y yo era muy joven. Yo tenía 39 años. O sea que tuve muchísimo 39. Miedo. 39 años. Entonces, efectivamente, yo necesitaba ayuda. Yo sabía, y de hecho lo verbalicé con la gente más cercana a mí, con mis amigas, con mi marido, con mi hermana. Yo lo verbalizaba. Yo digo, yo sola no puedo y sola no voy a poder y yo necesito una ayuda. Bueno, también por mi manera de ser, pues
eché para adelante a pesar del miedo, porque el miedo siempre estaba ahí. Pero a pesar del miedo, me eché para adelante, pero las cosas es que iban saliendo e iban surgiendo. Tampoco teníamos nada previsto ni planificado. Pero el boca a boca hizo que nos juntáramos un grupo que estábamos pasando por el cáncer. De hecho, una era Virgilia, que era una médico clínico, otro era Leopoldo, que era un amigo de un amigo, luego era Pepa, que vino al grupo a través de Virgilia, luego vino Rafa, que se había enterado no sé ni cómo, vino Beatriz Pérez Manglano, que continúa con nosotras. Bueno, y éramos ya un grupito que nos reuníamos y charlábamos. Pero además nos habíamos propuesto informarnos mucho, buscar información de qué había respecto al apoyo psicológico y a la ayuda al enfermo de cáncer, qué había por ahí, por el mundo, ¿no? Entonces fue una época de mucha búsqueda, de mucha lectura, de qué tipo de ayuda existían en otros sitios y descubrimos cosas. Descubrimos cosas que fueron un punto de partida. Tampoco es que lo que descubrimos luego fue la panacea que luego nosotros llevamos a cabo. No, fue un punto de partida y que nos enseñó mucho. Entonces, hombre, un punto de partida de un camino muy que ha dado muchos frutos, porque todo lo que se ha creado desde Carena, como tú dices, Carena también ha impulsado una línea de trabajo que se ha convertido como un centro también referente, y los profesionales de Carena referentes en el entorno de oncología y de paliativos de la ciudad de Valencia. Quería comentarte, Mati, que Inma Alonso sí. apunta. Con respecto a la comunicación con los profesionales, dice que ella sí que siente que ha cambiado lo que es la relación con el médico. Dice, siento más cercanía y honestidad. Yo la tuve desde mi diagnóstico, entonces porque conocía al médico, y ahora porque ha cambiado la actitud. Luego también dice, tengo que resaltar que Carena supuso mi salto para la introspección y para la aceptación. Gracias, Inma, gracias por este comentario, porque nosotras desde Carena hubo una época que empezamos a conectar con la idea de que Carena era escuela de vida, ¿verdad, Mati? Escuela de vida. Y más cosas que diré. Y más cosas que diré. Mira, quiero hacer ahora una lectura súper breve, ¿no? Es decir, bueno, primero en los contactos que hicimos. Bueno, descubrimos que en Barcelona había una fundación llamada Domo, que la llevaba una enfermera que se llamaba Teresa Cono, se llama, está todavía vive, no se ha muerto. Lo que pasa es que está ya retirada y es Teresa Piulach. Entonces, en su fundación se hacía, entre otras cosas, apoyo psicológico a los enfermos de cáncer. Aparte de eso, ella hacía un máster de enfermería, que el nombre, a ver, por favor, que no sé si me acuerdo. Enfermería y... ¿Relación de ayuda? Relación de ayuda, enfermería y relación de ayuda. ¿Verdad? Exactamente. Era un máster de 2 años que se cursaba en fines de semana y que nosotras hicimos. Bueno, conocimos a Teresa. Pepa y tú os apuntabais a todo. Sí. Para conocer y para mejorar, claro. Tengo que ir poco a poco. Entonces, bueno, fuimos, Pepa y yo, que nos apuntábamos a todo, fuimos a Barcelona a conocer lo que se hacía allí. Y entonces allí fui donde conocimos a Teresa. Teresa nos explicó lo que se hacía, el máster de enfermería, luego que se hacía los grupos de ayuda y todo esto, ¿no? A partir de ahí establecimos una relación con ella, con Teresa, pues que ha durado muchísimo tiempo, porque luego ella vino a Carena a dar cursos, talleres, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que os aportó la escuela de Teresa? Bueno, la escuela de Teresa a mí me aportó 2 cosas. Una, que eran unas punteras que iban por delante
del tiempo, de su tiempo, tanto en la necesidad del apoyo psicológico a los enfermos de cáncer y en la necesidad de introspección, ¿eh? Esto es importante en los enfermos de cáncer, pero también me aportó su visión sobre la enfermería. O sea, una visión sobre la enfermería que a mí me enamoró absolutamente, porque al margen no tenía nada que ver con las técnicas que se aprenden, que son muchas y diversas y cada vez más, pero, y eso lo aprende pues todo el mundo, ¿no? Las técnicas todo el mundo. Pero era una escuela yo diría de vida, ¿no? Porque era eso, enfermería y relación de ayuda. Entonces, todo esto lo aprendíamos a través de la psicología. Entonces, pues sí, también nos servía como una psicoterapia individual para poder luego exteriorizar con los enfermos aquello que habíamos aprendido y ponerlo en práctica. No sé, para mí Teresa fue una estrella en el cielo. Esto tiene que ver con lo que decía Inmaculada, de la introspección y la aceptación. Mati, te tengo la imagen parada. Yo no sé si el resto de la gente, de las compañeras que estáis ahora visualizando esto, tenéis la imagen de Mati parada o soy solo yo. Pero no pasa nada porque yo te escucho perfectamente, así que no, seguimos adelante. Pues da igual, si se me escucha. Claro. María José también apunta algo interesante, dice, muy interesante Mati y Silvia, gracias. Pienso que muchas de las grandes cosas de la vida tienen lugar en el hospital. Además de los profesionales bien preparados, ¿tendría sentido un área de humanización en los hospitales públicos que procurara tránsitos suaves y plenos? Es una pregunta. A ver, espera, que me he perdido un poco. ¿Una humanización? ¿Tendría sentido un área de humanización en los hospitales públicos que procurara tránsitos suaves y plenos? Bueno, está relacionando lo que es las vivencias en los hospitales, ¿no? Porque ella lo que plantea es que muchas de las grandes cosas de la vida tienen lugar en el hospital. Sí. Entiendo, María José, que te refieres a lo que es enfrentar, pues un poco lo que tú decías, Mati, miedos, por un lado, y también el enfrentarte a la realidad de la muerte que te hace plantearte la vida de otra manera. Tendría todo el sentido que hubieran áreas, como ella dice, que se tendría que ver cómo se estructuraban, tendría todo el sentido, porque además se introduciría ya dentro del hospital, cuando ya se está trabajando, y también tendría todo el sentido que se hiciera desde la formación, desde las facultades, universidades, escuelas, etcétera, etcétera. Tendría muchísimo sentido, pero ahí es donde yo creo que va a haber más dificultad en la formación reglada, porque luego hay mucha formación que no es reglada, pero a la que la gente acude, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo empecé a trabajar en la domiciliaria con los enfermos de carácter paliativo, de tratamiento paliativo, enfermos terminales, yo me preparé por mi cuenta. Sí que sabía a dónde acudir, ¿no? Para leer, a ver qué libros, para ver qué experiencias, etcétera, etcétera. 2 médicos en concreto que había en ese momento en la unidad estaban haciendo un máster también en Barcelona sobre paliativos. Quiero decir que bueno, pues que te vas formando si te interesa, ¿no? Pero que no es algo que te ofrece la universidad o que el hospital lo tiene asumidísimo. Haría falta. Creo que sí. Y ahora... Dime. No, digo que como hablabas de los hospitales, te iba a preguntar, por un lado, que no hemos hablado aún, cuáles son o quiénes forman el equipo de Carena, quiénes son todo ese trabajo que Carena ha ido realizando en estos 25 años, pues cómo lo desarrollamos. Y, pero como lo estás hablando tú, lo desarrolláis. Y también en qué hospitales está Carena colaborando. Antes quiero leer solo un poquito de aquella época primera, ¿no? Porque en aquellas épocas primeras fue donde se fraguó
todo lo que Carena es hoy. Entonces, por ejemplo, una cosa que yo he puesto, en las reuniones encontrábamos comprensión, amor y confort, ¿vale? Ahí nos conocimos, Pepa, Beatriz, Leopoldo, Rafa, Marisa, Virgilia, etcétera, etcétera. Y poco debería existir al respecto sobre el apoyo psicológico en los hospitales, porque en aquella época que no éramos nada, ni nos habíamos organizado en nada, nos llamaron de varias radios, de algunas televisiones, que fuimos a Madrid, sobre todo la Pepa y yo, de algunos periódicos, y todavía no nos habíamos constituido en asociación, o sea que fíjate cómo empezó a resonar aquello y que poco habría en la sociedad. Éramos, yo digo, éramos un grupo de supervivencia explorando caminos. Eso es lo que creo que éramos en aquella época y que fue una época muy intensa, acompañada por los tratamientos, que estaban ahí aún, las quimios y demás, y descubriendo formas de ayudas que empezábamos a poner en práctica. Yo diría que fue una época de crecimiento interno a lo bestia, para todas las personas que nos reuníamos, también de dolor por los que nos iban dejando, pero de mucha fuerza y de mucha confianza. Fue un viaje intensísimo al interior de cada uno de nosotras y nosotros. Eso es un poco definir, ¿no?, lo que fue el principio de Carena antes de ser asociación. Hombre, eso transmite mucho de lo que vivís las personas que habéis pasado por esta enfermedad, y desde luego lo que entiendo es que había tanta energía que se estaba movilizando que entiendo que de ahí surgiera Carena como un cohete, ¡boom! Exacto, eso es, así fue. Y a partir de ahí, entonces sí que ya nos... Has dicho grupo de supervivencia, pero Carena sigue siendo grupo de supervivencia, porque a veces está difícil poder continuar adelante llevando tantos proyectos. ¿Cómo lo hacéis para poder llevar tantos proyectos adelante y seguir trabajando? He de decir que la principal energía viene siempre de todos los socios, de todos los amigos y de todos los colaboradores que están siempre detrás de este proyecto. Y yo he de decir que a mí nunca me ha faltado ni me ha fallado la confianza absoluta en Carena. O sea, eso lo he tenido siempre, y así como sí que me falla la confianza en los nuevos medios estos que no controlo, pero sí, la confianza que haga la imagen. Pero que la confianza en que Carena iba a seguir hacia adelante y se iba a expandir y se iba a hacer grande, eso no, en ningún momento lo he dudado, ni lo dudo, o sea que en ningún momento. Y luego ya... Dime. Yo digo que luego ya nos vamos acoplando. Bueno, termina tú de hablar y luego me cuentas qué actividades se hacen en Carena y en los hospitales, etcétera. Pero termina lo que estabas diciendo. Vale. Luego ya vino la época en la que sí que ya vimos que teníamos que legalizarnos de alguna manera, ¿no? Y ahí ya fue, pues, y lo digo rápido, nos constituimos en asociación, alquilamos un piso en la calle del Salvador, los amigos más cercanos y las personas cercanas a nosotros nos ayudaban con su... Mati, ahora te estoy perdiendo también el sonido. ¡Uy, se ha ido! Se ha ido. Me ha dejado sola. Vale, a ver. Ah, vale. Digo, si no invito a alguien del público, ¿eh? ¿Alguien del público se quiere incorporar del público, de los que me estáis acompañando? Entonces ya se creó la conversación. ¿Sigo hablando? Sí, habla, lo que pasa es que se ha ido toda la imagen. ¿Estás ahí? ¿Sigo hablando? Sí. ¿Yo sí? Habla. Vale. Pues entonces,
ya se creó Carena y ya éramos una asociación, etcétera, etcétera, empezábamos a recibir pacientes. Los primeros pacientes que llegaban también llegaban por el boca a boca. Bueno, y los atendíamos nosotras, sobre todo Pepa y yo, pues poniendo en práctica todo aquello que habíamos aprendido en estas reuniones que hacíamos y a estas investigaciones y tal y cual. Pero también nos dimos cuenta que era un trabajo que nos llegaba a desbordar, porque era muy reciente nuestro diagnóstico y porque nos hacía tambalear mucho. Y ahí fue cuando empezamos a pensar en profesionales de la psicología. Entonces, cuando empezamos en ello, empezamos a indagar y conseguimos que vinieran 2 psicólogas, las 2 primeras de Carena, que fueron Silvia Fernández, aquí presente, y Alicia Granja. Las 2 vinieron, en principio era un voluntariado, no cobraban nada, ellas iban atendiendo a los enfermos, ellas venían de una formación en la Gestalt, pero poco a poco pues íbamos teniendo más socios y pudimos hacerles contratos bastante precarios, pero contratos. Entonces, yo no sabría, es que se me amontonan las etapas, no sabría decir desde ahí hasta que nos fuimos a la Plaza Miracle del Bocadoret, ¿cuántas psicólogas éramos? Pues yo la verdad es que ya no me acuerdo. Pero el irnos a la Plaza Miracle del Bocadoret y comprar el bajo hipotecado, aquello fue un salto de gigante. Y yo recuerdo que del grupo aquel inicial que os hablaba al principio, cuando nos constituimos en asociación, se retiró. Mati, ahora sí que te Entonces refiero. nos quedamos Leopoldo, Pepa y yo. Leopoldo, como sabéis, murió muy pronto. Pepa, entonces nos quedamos Pepa Costa y yo. Y Pepa Costa y yo fue las que empezamos a tirar Carena, pues ella y yo, solas, luego Mati, con las 2 psicólogas y luego con un proyecto que tenía. Dime. Que como te pierdo, Dime. te he perdido la imagen. Me gustaría que alguna de las compañeras que está visualizando esto me dijera si te ve o solamente soy yo que te ha perdido la imagen. He pedido colaboración en alguna de las compañeras y Pepa me dice que ella está disponible para entrar y se me ocurre poder incorporarla a la conversación también, porque como contigo pierdo te vas, no sé si igual sería mejor que salieras y volvieras a entrar, no sé. A ver, perdona. Lo que tú me digas. Yo te oigo, vale. Lo que tú me digas. Voy a continúa, intenta seguir hablando un poquito, Mati, de lo que nos estabas diciendo, porque estabas pasando ya a la parte de incorporar a otras psicólogas en el equipo. Exactamente. Y ya teníamos incorporadas a 2, Silvia y Alicia, ¿vale? Que fueron las 2 primeras y las que ya empezaron a trabajar en Carena. Aún estábamos en la calle del Salvador y la calle del Salvador la verdad es que también fue muy productiva, porque allí hicimos muchas cosas y conocimos a gente pues muy interesante, la verdad. Hacíamos grupos, hacíamos talleres, ahora me he hecho pequeña, no sé por qué. Pues si no, yo no te estamos viendo, ¿sabes? De la imagen. Pero tú sigue, porque esto de los grupos, claro, ese es un trabajo interesante, ¿no? El trabajar con las terapias de apoyo, pero no solamente de manera individual, sino en grupo. Para ti, ¿cuál sería la diferencia entre el trabajo individual y el trabajo grupal? Vale, constantemente, cuando aún estábamos en la calle del Salvador, constantemente venía gente a enseñarnos, ¿vale? Y gente, sí, la verdad, muy buena y que tenía mucho que aportar. De los primeros que pasaron por la calle del Salvador fue Antonio Pascual, que es un oncólogo que está hoy por Barcelona. Hombre, el que fundó la unidad de cuidados paliativos en el Hospital de Sant Pau de Barcelona, que aquí estuvo en la Malvarrosa una temporada intentando también crearla. Exactamente. ¿Quién más? Entonces, Antonio Pascual pues vino a darnos charlas
pues sobre la comunicación con el paciente, por ejemplo, sobre los cuidados paliativos, etcétera, etcétera. Vino también la doctora Victoria Capilla, que es psiquiatra y psicoanalista, y que Victoria, de su mano... Victoria, no sé si estará escuchándonos, pero desde aquí le mandamos un beso, que sigue colaborando con Carena. Sí, bueno, y Antonio también. También. Victoria Capilla Victoria está aquí en Valencia y la tenemos más cerca. Y de su mano, pues hicimos un viaje introspectivo dentro de la personalidad, ¿no? De la personalidad de la personalidad humana de cada uno. También tuvimos al psicólogo Víctor Ríos, que también era un experto en la Gestalt. Como veréis, vamos del psicoanálisis a la Gestalt y de la Gestalt al psicoanálisis. Y nos hizo un taller sobre emociones, que fue muy interesante. Luego tuvimos a Teresa Piulach, que es mi estrella, es mi luz. De la que nos has hablado antes. Nos hizo muchos talleres. Sí, talleres sobre emociones, sobre querer, sobre la muerte. Y con Teresa Piulach es la primera profesional con la que Alicia y yo hicimos talleres sobre la muerte. Bueno, y con Víctor Ríos también. Con Víctor Ríos hicimos un taller chulísimo sobre la muerte. Y con Teresa Piulach el acompañamiento en procesos de enfermedad y el afrontamiento a la muerte. Exactamente. Y luego también tuvimos a Carmen, que era en aquella época era psicóloga del Arnau, y que me perdone porque no me acuerdo. ¿Cómo? Soler, exacto. A Carmen Soler, que también nos hizo un taller sobre la muerte. Quiero decir que la etapa del taller de Salvador fue una etapa de muchísimo aprendizaje y muy, muy productiva, ¿no? O sea que ya veníamos... También tuvimos en aquella época el apoyo de Pilar Barreto. Creo que no nos llegó a dar algún curso, pero como... No, pero vino por allí. Sí. Entonces, a partir de ahí, si cerramos ya la etapa de Calle del Salvador, ya estamos sí. Pepa y yo, que si tomando la decisión, que si nos vamos a la Plaza Miracle del Mocadoret, comprando el bajo y tal, con una serie de personas que estaban alrededor nuestro apoyándonos, ¿no? Y avalándonos, porque si no nos hubieran avalado no nos lo hubieran dado el préstamo. Y ahí valientas, Mati? Exactamente. Como decimos aquí en Valencia, porque comprar ese bajo debió ser un Bueno, y también causó una crisis interna en Carena. Bueno, pero a partir de ahí ya Carena, pues, ya se hace grande. El bajo, por si alguien no sabe de los que nos estáis viendo dónde está, la sede de Carena está en un sitio precioso, en una plaza donde hay una energía muy positiva, que así fue contrastada por una especialista, que se llama Plaza Miracle del Mocadoret. Es una plaza peatonal que está al lado de la Plaza de la Reina, entre Santa Catalina y el Miguelete. Por ahí, si algún día pasáis por ahí, os podéis acercar a conocernos. Sí, exactamente. Y yo creo que el irnos allí ya fue la expansión, o sea, la expansión grande, ¿no? El empezar a trabajar en los hospitales, el empezar a contratar a más psicólogas y al poco tiempo de estar allí ya entra la Caixa y bueno, y espera, que esto quiero que me lo expliques mejor y ya llevamos 44 minutos, o sea que vamos a ir acortando y abreviando para que la gente no se nos vaya, pero explícanos, por un lado, ¿cuántas psicólogas hay en Carena ahora? Porque esto es muy importante, una asociación como la nuestra, que podamos contar con este apoyo profesional. Y por otro lado, cuéntanos lo de la Caixa para que la gente también sepa cuál es ese proyecto, por favor. Vale, bueno, en este momento tenemos una psicóloga trabajando en cuidados paliativos en el clínico, que es Carmen, otra psicóloga trabajando en cuidados paliativos en la FE, que es... ¿Ana? Espérate, Ana. Otra psicóloga. En domiciliaria, sí, en paliativos en domiciliaria. Otra psicóloga en la FE también trabajando en la unidad de la ELA, que es Amparo. Otra psicóloga
trabajando en la domiciliaria del PSET y en oncología del PSET, que es Silvia. Otra psicóloga que está trabajando en el hospital de Denia, en la domiciliaria, que es Pepa, hija de nuestra Pepa. Mandamos un saludo, desde aquí mandamos un saludo a todas las compañeras de Denia. Me recuerdo. Las compañeras y personas que están vinculadas de alguna manera al proyecto de Carena en Denia. Muy bien. Y luego tenemos en la sede una psicóloga que se llama Sonia, que es una maravilla. Y en la sede Sonia recibe a los enfermos que acuden. O sea, bien porque los derivan de los centros de salud, porque su médico de cabecera le ha dado el teléfono, porque una amiga había venido por Carena y le había gustado, por lo que, bueno, pues va enterándose. Y allí Sonia... ¿Cómo se puede pedir cita en la asociación, Mati? Si alguien quisiera pedir cita, ¿qué tiene que hacer? Vale, hay un número de teléfono que es el de Carena, que es 963 80, espérate que me liaré. 923898. ¿Vale? 923898. Se llama a este teléfono y normalmente pues lo coge Cristina, que es otra de nuestros puntales de Carena, lo coge Cristina, y si el paciente o la persona que llame está solicitando una cita con la psicóloga, pues Cristina le da la cita. Importante, si en el momento que llama no le cogen el teléfono porque a lo mejor Cristina está ocupada en ese momento, se deja el mensaje en el contestador con el teléfono de la persona que llama y en breve se le llama y ya se le da la cita. Entonces, esto es el trabajo que hace Sonia 3 días a la semana en la sede y 2 días a la semana también va al Hospital PSET, a la unidad de cáncer de mama. O sea, toda esa es la cobertura que en estos momentos tenemos. Más Cristina, que es la que nos lleva la gestión de Carena, que eso es, en fin, para mí lo más... No nos dejemos a nuestra otra mitad del equipo directivo, Mati, que es Mati Zelma, gracias a la cual podemos salir adelante de muchos líos informáticos que nos metemos y con un gran apoyo personal y afectuoso de su parte. Bueno, y una capacidad de análisis de las situaciones que creo que solo ella es capaz de hacer. Mati Zelma se incorporó a Carena más tarde, ella siempre dice que se incorporó por amistad conmigo. Ella y yo nos conocemos desde el colegio, hicimos juntas el bachiller y hemos mantenido la relación y se incorporó a Carena, ella siempre lo dice, que por amistad, yo también quiero decirlo. Y es otro puntal de Carena, otro puntal, la Mati. Bueno, la presidenta soy yo y Mati Zelma somos 2 Matis. Ella es la secretaria, somos el tándem, ¿no? Antes de Mati, eso también lo quiero decir, es decir, Mati entra porque Pepa, nuestra Pepa Costa, que fue la que Carena la montamos entre ella y yo y a lo largo del tiempo, Pepa se puso malita y se murió. Y entonces Pepa le dijo a Mati que quería que ella fuera la secretaria, que fuera ella la persona que sustituyera a Pepa. Y desde entonces tenemos a Mati Zelma siendo la secretaria. Bueno, desde luego, Carena, hemos vivido muchas cosas a lo largo de todos estos años. Hemos aprendido juntas del aprendizaje mutuo de cada una de las personas que han pasado por Carena y que nos han ido dejando, tras su marcha, sea por un motivo o por otro, pues en nuestro corazón un espacio que lo guardamos para siempre ahí como con mucho cariñito. Y por último, lo que no podemos es dejar de contar el programa de la Caixa que ha supuesto para Carena un gran empuje a finales de 2008, se empieza en 2009. Cuéntanos un poquito el programa de la Caixa. El programa de la Caixa yo creo que fue una bendición que nos cayó del cielo, porque
nosotras ya habíamos empezado a trabajar en algún hospital, ¿eh? Y entonces la Caixa abre un programa en el que precisamente requiere gente para trabajar en cuidados paliativos a nivel psicológico, psicólogas. Bueno, psicólogas y trabajadores sociales. Entonces nosotros presentamos nuestro proyecto y fuimos aceptadas y nos incluyeron dentro de este enorme programa, porque es un programa a nivel nacional, y que tiene diferentes grupos llamados EAPS, que son, espérate, dilo tú. Equipo de atención psicosocial. Equipo de atención psicosocial. En la pantalla he puesto el nombre del programa, que es Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas de la Fundación. Exactamente. Y entonces, pues gracias a que la Caixa nos acogió dentro de su programa, pudimos ampliar las psicólogas de Carena. Y por eso en estos momentos somos las psicólogas que somos, porque la Caixa nos subvenciona casi todos los sueldos. No diré todos, porque hay otros que no, y que los tenemos que currar mucho. Pero más bueno, muchos. Más que una subvención, Mati, más que una subvención es formar parte de un gran proyecto impulsado y creado entre todos los equipos, 44 equipos que hay en todo el Estado español, y que ha supuesto no solamente ese impulso económico, sino sentar unas bases para el trabajo en cuidados paliativos compartido con todos los profesionales que desarrollamos esta labor en lo que es una atención completa desde el apoyo psicológico, emocional y espiritual al paciente, a la familia y también de soporte a los profesionales. Y sin olvidar, Silvia, los 2 primeros años de formación que nos ofrecieron. También. La Caixa. La formación, sí. Es un proyecto grandioso en el sentido de las bases sobre las que se asienta el proyecto a la hora de compartir conocimiento y compartir pues un proyecto común de poder crear juntos todo este tipo de atención. Mati, vamos a ir terminando porque nos queda, no queremos cansar a la gente me imagino que se van a ir dentro de nada a hacer la cena o a lavar no sé, atender a los niños, etcétera. Entonces, tú misma, ¿hay algo que se nos haya quedado en el tintero o compañeros que estáis y compañeras viendo esto, se os ocurre algo que no hayamos comentado que penséis que podemos comentar? No hemos hablado del duelo, cosa importante que también se trabaja en Carena, Por ejemplo, no hemos hablado del duelo y no hemos hablado de la familia, que también trabajamos con la familia, no solo con los enfermos. O sea, enfermos, familiares, duelo. También no podemos dejar de nombrar nuestro equipo de voluntariado. Antes he nombrado que un gran impulso, la gasolina de Carena es el soporte continuo de todos los socios, amigos de Carena, toda la gente que está detrás, que siempre participa en todos los eventos solidarios que hacemos, pero no solamente en la participación de los eventos, sino porque sabemos que están ahí y que nos van ayudando, nos van dando esa energía. Pero luego está el grupo específico de voluntariado, que ya otro día haremos un directo con algún voluntario para que nos cuenten cuál es su labor dentro del programa, sobre todo el programa de paliativos, no solo de paliativos, pero sí que es verdad que como tenemos una gran parte del trabajo de Carena se desarrolla en paliativos, pues el voluntariado en paliativos es muy interesante. Contamos con un grupo de gente, de personas que lo coordina Ana Brenchat, compañera nuestra, y que en tiempo de pandemia han dejado de trabajar de forma directa con los pacientes o con los familiares, pero no han dejado de estar ahí. Han continuado reuniéndose y, bueno, pues el grupo de voluntariado. Y, por otro lado, también, que no se me olvide nombrar el desarrollo del programa de Practicum. En Carena, Mati, la formación, como tú siempre has dicho, no solamente a los profesionales, sino en la base, en la universidad. Y ahí tenemos el programa de Practicum. Mediante un convenio con la universidad. Sí, con los estudiantes de psicología que hacen sus prácticas con nosotros. Y es muy interesante, es muy bonito pues poder transmitir a las personas que se están formando todo esto, ¿no? Que nosotros hemos vivido y que se empapan como esponjas. Es genial. No sé, ¿qué más? Decías lo del duelo. Dime.
No, yo si alguien quiere preguntar algo o lo que sea, vale, y si no, yo para acabar, acabo ya, acabo con dos, con dos frases. A ver, aquí en el chat me están diciendo que me encantaría poder tener un directo vuestro más a menudo. Bueno, pues eso es cuestión de proponérnoslo. Tampoco queremos abusar, porque luego de lo que se abusa no la gente se cansa, pero No, sí que pero sí que repetiremos. es verdad, pero sí que es verdad que se quedan muchas cosas por decir. Es decir, hemos hecho un barrido general, pero hay tantísimas cosas que se podrían explicar. O sea que, claro, podemos hacer otro. Luego, también hay quien pregunta que cómo ha sido nuestro trabajo en tiempo del coronavirus. Eso es verdad, ¿eh? No podemos dejar de nombrar que, bueno, algo ya has comentado tú, que en este tiempo de la pandemia, Carena ha continuado. En todo este tiempo no hemos cerrado. Nos hemos adaptado a las circunstancias, como todos, de la situación y hemos estado atendiendo de forma telemática y de forma presencial cuando ha sido necesario, porque a veces hay situaciones que de forma telemática pues no se pueden abordar desde lo que es el apoyo emocional o trabajo con la comunicación, con las familias, etcétera. Y no sé, Mati, si quieres comentar alguna cosa más al respecto del periodo este que hemos vivido. Bueno, pues que el O alguna de coronavirus... las compañeras que podéis mandarme por el chat, que también podéis comentar. Dime. Pero que el coronavirus, como ha sido como tan aplastante, pues también las psicólogas de Carena han tenido que hacer apoyo emocional a los profesionales que están trabajando directamente con gente de coronavirus, o sea que eso también es importante decirlo, Sí, o hacer apoyo emocional a algunos familiares de gente que ya se había muerto por coronavirus. Quiero decir que, aunque nosotros, nuestro objetivo más importante es estar con los enfermos de cáncer y con los enfermos paliativos, sí que es verdad que hemos hecho una extensión en lo que hemos podido al tema del coronavirus, tanto al personal sanitario, ayudando o sosteniendo al personal sanitario emocionalmente, como a los familiares de enfermos de coronavirus. Sí, en ese sentido hay que destacar la labor que se ha realizado, y es verdad que no lo había comentado, por parte del equipo, en concreto impulsado por Amparo en la FE y seguido por Ana y por Pepa en Denia. Han estado elaborando todo un trabajo de soporte a los profesionales, no solamente de los equipos con los que trabajamos durante el confinamiento, digo, sino a profesionales de otros equipos por toda la sobrecarga que estaban teniendo. Y ahí iba a comentar otra cosa y se me ha ido. Mati. Bueno, pues si queréis, yo, si la gente quiere comentar algo más, mira, a ver, y si pues no... están diciendo que estos momentos con vosotras han sido muy reconfortantes, muchas gracias, interesantísimo, gracias a vosotras, gracias a todos los que habéis estado acompañándonos en este nuestro primer directo. Amenazamos con que va a haber más directos. Qué interesante conocer la historia de Carena y sentiros de cerca. La verdad es que sí, porque a veces en otros foros más formales, Mati, estas cosas tan personales tuyas, de cómo has ido creando Carena, no a nivel formal, sino a nivel de experiencia, pues no lo permiten, ¿no?, los foros formales. Luego dicen, escucharos hablar de vida es un soplo de aire fresco en este momento. Muchas gracias, Josefina. Un abrazo, gracias. ¿Algún debate en Zoom? No podríamos descartar. Tomamos nota, un debate en Zoom, que podáis participar más. Claro que sí, tomamos nota. Paqui Álvarez, gracias. Sí, claro que sí. Sí. Y no sé si se nos ha quedado algo en el tintero, pues disculparnos, porque, bueno, pues vamos un poquito sobre la marcha. Cristina Pascual dice que gracias. Gracias a ti, Cris, por haber estado ahí también dándonos fuerza todo el tiempo. ¿Quién? Cristina, que también está aquí conectada. Bueno. ¿Quién? Cris. A mí me gustaría acabar, si acabamos vale, ya, pues, no lo sé. Sí, yo creo que sí, acabamos ya porque ya las están diciendo gracias y por la hora que es.
Amparo dice un camino largo pero muy fructífero, la verdad es que sí. Y vamos a acabar pues leyendo tú lo que quieras leer, pero espérate, antes de leer tú lo que quieres leer, voy a yo también agradecerte a ti, Mati Saurí, te agradezco públicamente que hayas iniciado hace 25 años este camino, esta escuela de vida, este camino que nos ha dado a nivel profesional a las trabajadoras de Carena muchas satisfacciones múltiples a todos los niveles, personal, a nivel profesional y bueno, que ha sido un camino de crecimiento personal brutal. Entonces, gracias a todo el equipo que creasteis Carena en el principio, gracias a Leopoldo, gracias a Virgilia, gracias a Pepa, gracias a Bea, gracias a ti y ahora gracias a ti y a Mati por seguir siendo las personas que lideráis este proyecto y que seguís ahí día a día todavía, bueno, pues eso, trabajando y haciendo que todo esto siga adelante. Muy bien. Pues a mí me gustaría acabar diciendo, porque me lo creo de verdad, me lo creo muchísimo, que Carena es una escuela de vida, es una escuela de vida. Luego, que Carena es un lugar sagrado para el corazón, que esa frase también me daba vergüenza decirla y se quedó entre Pepa Costa y yo, pero ahora quiero hacerla pública. Y luego, para acabar, un trocito de la primera etapa. Si hablo exclusivamente a nivel personal, fue una etapa de revolución vital inmensa, en la que me sentí tan llena de vida, de amor en mayúsculas, que me proporcionaban una energía imparable. A la hora de analizar cómo me sentía entonces, la primera idea que me viene a la cabeza es una experiencia mística. No quiero ser pretenciosa, pero desde entonces y poco a poco me he ido convirtiendo en otra persona, con otros valores, con un propósito en la vida y que siempre me lleva a la búsqueda interior. Gracias por estar ahí. Qué pena que no te podamos ver, Mati. Da igual. Pero si te me sentimos oís, ya está. Y bueno, no puedo añadir nada más. Gracias a todos y si os parece cortamos ya la conexión, ¿vale? Muy bien. Venga, besitos a todos. Hasta la próxima, Besitos, hasta el próximo gracias. directo. Vale, adiós. Sabemos cerrar. Vamos a ver si